La prueba de la vida. Todo espíritu es probado. Jehová, tu Dios, te prueba para saber si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová tu Dios seguirás y a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás y a él te abrazarás. Deuteronomios 13. 3, 4. Las pruebas planetarias piden a Dios dificultades que no se conocen, para superarlas y perfeccionar al espíritu. El término prueba significaba una oportunidad con divino juicio. Las oportunidades se piden a Dios, tal como se le piden las formas de vida. Todos los espíritus del Padre son probados en la vida, empezando por los que más influencia tuvieron en los destinos y acontecimientos del mundo, por los que lanzaron las primeras piedras de filosofías, ciencias, opiniones, doctrinas, gobiernos, leyes, reglamentos y toda forma de organización planetaria. Todo espíritu es probado en la vida. Es probado en lo interior y en lo exterior. Es probado a cada microscópico instante de su vida. Las moléculas que componen su cuerpo de carne, son también probadas en sus leyes. Estas alianzas entre materia y espíritu, constituyen un juicio viviente para cada destino. Toda prueba para que se lleve a cabo, necesita tener una forma de vida. Necesita ser causa viviente. Así como los que estáis en la Tierra, sentís ciertas sensaciones que os son propias, así también otras causas vivientes nacidas en otras moradas planetarias, sienten lo que vosotros no sentís. Las filosofías pasan, los frutos quedan. Las consecuencias quedan. Sois probados con herencia, como resultado de la prueba filosófica de vuestro pensar. Toda prueba espiritual, está en relación directa con el progreso que se vive. Las pruebas espirituales, son variaciones microscópicas de temperaturas. Todo el pensar humano, pidió ser probado, ignorando la causa de su propio origen. He aquí la prueba del entendimiento humano. Una prueba en que se explicaron muchas cosas, sin llegar a la causa primera. La causa primera de todas las causas, la da la revelación. Porque al mundo le fue anunciado la venida de la luz. Siempre el hombre de este mundo, solo pensó en sus triunfos. Nunca pensó en el creador de todos los triunfos. Porque el Padre de las Escrituras universales, es el que triunfa. Triunfa con la más grande revolución salida del espíritu. Los triunfos humanos fueron probados por el Padre. Porque salieron de una vida, que pidió ser probada. Las pruebas físicas de los demás, nunca debieron ser miradas con lástima y compasión. Sino con cariño y respeto. Que es otra moral. Más elevada que la lástima y la compasión. A cada instante dentro de la unidad de tiempo, el espíritu está cumpliendo lo que prometió en el reino de los cielos. Mas, no todo lo cumple al pie de la letra. Pues vive muchas pruebas. Que también las pidió. Una de las pruebas que más pesa en los espíritus humanos, es la incertidumbre del futuro. No saber el acto que sigue al acto que se vive. Porque así lo pidió. El pedido fue partiendo desde lo más microscópico. En espíritu y en materia. Todas vuestras pruebas deben ser analizadas a la luz de la moral de los mandamientos. No existe otra vara para medir lo que vosotros medisteis. Cada cual tiene su vara en su misma conciencia. Porque será ella la que juzgará al espíritu. Hay tentaciones. Tentaciones que le salen al paso al espíritu. Porque todo espíritu es probado. Esas tentaciones que os salen al paso, las pedisteis. Y prometisteis vencerlas. Si no sucedió así, sucumbisteis. Que además, os puso vuestro Padre Creador, en vuestro camino, las sagradas escrituras. Porque así también lo solicitasteis. Y se os concedió. Toda escritura en las moradas planetarias, es como un recuerdo de lo que se prometió en el reino de los cielos. El mundo de la prueba de vida, tomará grandes y desconocidas determinaciones. Y será una inmensa lucha de emociones y sensaciones. Será toda una batalla entre querubines de costumbres extrañas y querubines del reino de los cielos. Lo antiguo ya vivido se enfrentará con lo porvenir. Porque con la manera de ser, recibida por extraña influencia de un extraño sistema de vida, nadie entra al reino de los cielos. Porque al reino de Dios, se entra con la más elevada moral, que la mente humana pueda imaginar. Solo con la inocencia de niño, se puede volver a entrar al reino de los cielos. Este requisito solo se logra cambiando de costumbres. No existe otro camino, para poder recuperar lo que se había perdido. Todo cambio en la manera de ser, se ve en el magnetismo de la idea generada. Se ven sus colores. Y todo cambio mental es puntaje de luz ganado. El que no desea cambiar, nada gana. Toda prueba viene sin avisar. Porque precisamente es prueba. La prueba y la sorpresa marchan juntas. La prueba de la vida pidieron la prueba de la vida. Con olvido de su pasado. Esta vida prueba las virtudes y la paciencia espiritual de las criaturas. La prueba de la vida es un dar y quitar, que estaba dentro de sí mismo.
El mundo de la prueba del que sois parte llega a su fin. Hechos conmovedores que jamás fueron vistos, estremecerán al mundo. Y serán hechos, no salidos de leyes humanas. La prueba de la vida consistía en ganar imaginación, de lo que podrían tener otros no viéndolo. El que cultivó tal sensación se ganó tantos puntitos de luz, como el tiempo de la costumbre. La prueba de la vida, consistía en que todo espíritu, cultivaría sensaciones o virtudes de la luz. El escollo era la constante presencia de las tinieblas, a la que había que ponerle resistencia mental. La advertencia consiste en profetizarles, de que fallarán en el momento de la prueba. La prueba de la vida, consistía en que todo espíritu, cultivaría sensaciones o virtudes de la luz. El escollo era la constante presencia de las tinieblas, a la que había que oponerle una resistencia mental. La prueba de la vida humana, consistía, en no saber las leyes de las tinieblas, sino, el estar constantemente tentado a ellas. Solo sabía las leyes de la luz, porque se le dio, las divinas escrituras del Padre Jehová, porque las pidió al Padre. La prueba de la vida, consistía en conocer sensaciones nuevas, y no dividirse. Consistía en seguir conservando la inocencia, la sencillez y la naturalidad. El extraño sistema de vida del oro, al daros la vanidad, os corrompió. Os desnaturalizó. Lo efímero y la ignorancia, de los que crearon el llamado capitalismo, creó en todos, extraños complejos al espíritu. La prueba de la vida consistía en unificarse, teniendo todos distintas y opuestas sensaciones. Las pruebas planetarias piden a Dios dificultades que no conocen, para superarlas y perfeccionar al espíritu. Se piden pruebas a Dios, con el divino propósito de elevarse en jerarquía celestial. La prueba de la vida consistía en oponer resistencia mental a las extrañas sensaciones llamadas inmoralidad y libertinaje. Nadie debió de haberlas conocido en la prueba de la vida. La prueba de la vida consistía en solo alabar a Dios y no alabar a pecadores, muchos de ellos futuros condenados por el Hijo de Dios. La prueba de la vida consistía, en crear una psicología para el diario vivir, en que no se perdiera ni un segundo siquiera. Porque cada segundo vivido, está en relación directa con la obra de cada uno. Todo el que le da la contra a las divinas leyes de amor de Dios, es segurísimo que lo destinan a las tinieblas, cuando pide futuras existencias a Dios. La prueba de la vida era una divina oportunidad, para que el espíritu pensante se decidiera. Había que cuidarse por lo tanto, de crear en sí mismo, sensaciones o virtudes que fueran del divino evangelio de Dios. La prueba de la vida, fue pedida por todos, para expandir y multiplicar las leyes de la luz. No para expandir las tinieblas. La prueba de toda vida, consistía en oponer resistencia, a las inclinaciones al mal, en todas las manifestaciones de la individualidad. La prueba de la vida consistía, en que cada uno de vosotros, conservaría la inocencia intacta. La prueba de la vida consistía, en no conocer el mal en ninguna forma imaginable. Con la llegada de la doctrina del Cordero de Dios, se pone término a vuestra prueba de la vida, porque aprenderéis el cómo se hicieron las cosas. La causa que la cubría el olvido mental, se hace luz. Cuando una doctrina salida del Padre, se hace presente en un mundo, se extiende por toda la faz de ese mundo. Porque lo del Padre es universal. Última generación de la prueba de la vida, que en medio de temblores, terremotos, salidas de mar, lluvias de fuego, entonces creeréis en el Padre. La prueba de la vida fue una oportunidad que se pidió a Dios, para salir de las tinieblas, que por propio uso del libre albedrío, muchos espíritus pensantes habían caído en pasadas existencias. El mal o la tendencia a hacer el mal, salió de sensaciones provocadas por sí mismo. Las criaturas se fascinan por experimentar todo lo que no conocen. Y piden ir a mundos, en que ponen en juego, su propia resistencia para enfrentar el mal. La delicada situación de ser protagonista de su propio mal, fue pedido por la propia individualidad, al Eterno. La criatura pide conocer situaciones que nunca ha conocido. Situaciones que le son extrañas. Y se decide vencerlas o transformarlas en filosofías de la luz. Lo imperfecto de sí mismo, el espíritu arrepentido, le promete a Dios, transformarlo para engrandecer aún más, el reinado de la luz. El arrepentimiento de un espíritu delante de Dios, adquiere promesas de nuevos universos, cuyo generador será la propia mente. Los que no se desanimaron de sus propias pruebas, fueron ganando segundo por segundo, una existencia de luz. Que sumados todos los segundos de la perseverancia, ganaron infinitas existencias de luz. La prueba de la vida consistía en alejarse de las tinieblas de la propia evolución. La prueba de la vida consistía en comprenderse a sí mismo por dentro y por fuera. Molécula por molécula, virtud por virtud. Para que tal maravilla del propio esfuerzo fuera realidad, la criatura humana no debió de haber creado, el sistema de vida que todos conocen.
La extraña psicología de este sistema de vida, hizo más dolorosa aún, la prueba de la vida. La prueba de la vida consistía, en estudiar si los del pasado no violaron la ley de Dios. Porque los imitadores de los violadores de la ley de Dios, no entran al reino de los cielos. En todo momento, instante por instante, no hubo que violar la ley del Padre. La prueba de la vida consistía, en gobernar, sin atropellar al libre albedrío, que se había pedido a Dios. Los que se tentaron en gobernar apoyándose en el signo de la fuerza, no volverán a tener un libre albedrío. La prueba de la vida consistía, en no dejarse sorprender en nada que fuera extraño, al propio pedido hecho en el reino de los cielos. Nadie pidió a Dios, vivir en la extraña sensación, de la extraña posesión del oro. La prueba de la vida consistía en haber creado en el mundo de la prueba, una forma de fe unitaria en que a nadie se debió haber dividido. La prueba de la vida consistía, en dejar la tierra, con una perfección mayor y mejor, que con la que se había entrado. La prueba de la vida consistía, en que cada uno engrandeciera lo de Dios. Según el engrandecimiento hacia Dios, salido de cada uno, así será también, el futuro cielo ganado por cada uno. La prueba de la vida consistía, en no imitar a Satanás, ni en una molécula o sensación de sí mismo. La prueba de la vida consistía en descubrir al que estaba equivocado con respecto a Dios. Para que la humanidad no se equivocara con respecto a los ignorantes, es que fue escrito: ciegos guías de ciegos. La prueba de la vida consistía, en no dejarse sorprender, con la imposición de extraños sistemas de vida, que en sus leyes, violaban la divina ley de Dios. La prueba de la vida consistía en no dejarse influenciar hasta donde se pudiera, por la extraña influencia del oro. La prueba de la vida consistía en oponer resistencia mental al mal. El conocer la vida humana fue una oportunidad para el espíritu. La prueba de la vida consistía, en aplicarse en sí mismo en las propias sensaciones, las enseñanzas que contenían las divinas parábolas de Dios. Esto se denominará en el divino juicio de Dios, puntaje celestial de imitación a lo de Dios. La prueba de la vida consistía en saber mantener la unificación del planeta, dentro de los propios ideales, que cada cual defendió en la prueba de la vida. La prueba de la vida consistía en transformar este primitivismo, en filosofía de amor. Así se lo prometieron a Dios, los que en la prueba de la vida, escogieron el camino de la fuerza. La prueba de la vida consistía, en hacerlo todo con amor. Tal como el Hijo de Dios, hizo su divina obra redentora. La prueba de la vida consistía en descubrir al que estaba equivocado con respecto a Dios. Para que la humanidad no se equivocara con respecto a los ignorantes, es que fue escrito: ciegos guías de ciegos. La prueba de la vida consistía, en no dejarse sorprender, con la imposición de extraños sistemas de vida, que en sus leyes, violaban la divina ley de Dios. La prueba de la vida consistía en crear leyes justas. Es decir, leyes igualitarias. Porque lo desigual y lo injusto, no son del reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en oponer resistencia mental a la extraña sensación de ilusionarse en lo efímero o en lo limitado. La prueba de la vida consistía en no tentarse en el uso de la fuerza. Porque nadie lo había pedido a Dios. La prueba de la vida consistía, en no dejarse sorprender por los falsos cristos. Porque no hacer caso a las divinas advertencias de Dios, es hacer lo contrario a lo enseñado por Cristo. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender, en la llegada de una divina revelación. Pues fueron los mismos espíritus humanos los que pidieron toda revelación venida al mundo. La prueba de la vida consistía en reconocer en forma única y por sobre todas las cosas, lo enviado por Dios, en un instante dado de la prueba de la vida. La prueba de la vida consistía en darse cuenta, si la violación a la ley de Dios, estaba en uno mismo. Porque toda justicia debió de haber salido primero de sí mismo. La prueba de la vida consistía en saber distinguir la elevadísima moral, de la moral interesada. La prueba de la vida consistía, en reconocer lo enviado por Dios, en el instante mismo de verlo. Ni un segundo más ni un segundo menos. La prueba de la vida consistía en no confundir lo salido de Dios, de lo salido de los hombres. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender en la llegada de la divina revelación, que todos pidieron por igual. Ni en una molécula o segundo de tiempo, en nada se debió atrasar lo de Dios. La prueba de la vida consistía, en gobernar en ley común. Porque todos sin excepción pidieron a Dios, vivir en igualdad en el lejano planeta de vida de prueba. La prueba de la vida consistía en considerar al divino juicio final, como un algo propio. Porque todos pidieron el divino juicio a Dios, como un derecho. La prueba de la vida consistía en tratar al cuerpo físico y mental, por igual.
pues así se estaba imitando la divina igualdad enseñada por el Padre. La prueba de la vida consistía en unificar lo que estaba disperso, principiando por sí mismo, principiando por sus propias creencias. La prueba de la vida consistía en no corromperse. Si la humanidad no hubiese conocido al extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, la humanidad no se habría corrompido. La prueba de la vida consistía en superar a las propias sensaciones de la individualidad. El que no cambió por dentro primero, difícil es que haya cambiado lo de fuera. La prueba de la vida consistía en desprenderse de toda forma de posesión, porque se enseñó que ningún interesado entraría al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en desenmascarar al demonio. Los que aplaudieron a las extrañas leyes desiguales, serán acusados por el Hijo de Dios, de ser cómplices del demonio de la desigualdad. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender por el demonio de la división. La prueba de la vida consistía en vencer todas las sensaciones que conducían al mal. Entre las muchas estaba la de llegar a matar por defender un extraño concepto de patria. La prueba de la vida consistía en no matar por sobre todas las cosas. La patria que todos pidieron a Dios, abarcaba a todo el planeta. Los que sostuvieron que su patria era solo una parte del planeta, cayeron en egoísmo. La prueba de la vida consistía en crear una filosofía dentro de la individualidad misma, para engrandecer lo de Dios, por sobre todas las cosas. Y no caer en un extraño libertinaje, que nadie pidió a Dios. La prueba de la vida consistía en saber elegir. Los que dieron preferencia a lo de Dios, se ganaron el cielo. Los que no lo prefirieron, no se ganaron el cielo. La prueba de la vida consistía en dar preferencia a lo de Dios, por sobre todas las cosas imaginables. Porque Dios creó todas las cosas. La prueba de la vida consistía en no atropellar el veredicto de su propio juicio. El divino juicio de Dios, es el único que dirá quién poseía la verdad. La prueba de la vida consistía en unificarse, a pesar de tener cada uno diferente manera de pensar. Si fue enseñado que todo sale de sí mismo, la unificación del planeta también está incluida. La prueba de la vida consistía en evitar los errores. La prueba de la vida consistía en agradar a Dios, a través de las propias costumbres del diario vivir. La prueba de la vida consistía en controlar las propias sensaciones, para engrandecer en sí mismo a la divina moral enseñada por Dios. La prueba de la vida consistía en vencer las sensaciones viciosas. Consistía en oponer resistencia mental al vicio. La prueba de la vida consistía en que la humanidad se pusiera de acuerdo en una sola forma de fe para todos. La prueba de la vida consistía en vencer dificultades. Y no obstante el bienestar estaba al alcance de todos. La prueba de la vida consistía en no ilusionarse por lo efímero. Porque el que dio más importancia a lo efímero que a lo eterno, dividió o empequeñeció a su propia eternidad. La prueba de la vida consistía en no desvirtuarse, por lo que otros pensaban. Había que cuidarse de los desvirtuadores de las grandes verdades. La prueba de la vida consistía en no hacer sufrir a nadie. La prueba de la vida consistía en no tentarse en el uso de la fuerza. Nadie pidió a Dios el uso de la fuerza, porque todos habían pedido filosofías de amor. La prueba de la vida consistía en ganárselo todo con esfuerzo propio. Los que fueron interesados, eludieron su propio esfuerzo y dividieron su propio puntaje de esfuerzo. El interés siempre divide a la honradez. La prueba de la vida consistía en imitar lo más posible la divina moral del Evangelio del Padre Jehová, empezando por el propio sistema de vida. Hay que distinguir la moral del Evangelio y la moral salida del oro. La prueba de la vida consistía en oponer resistencia mental a toda tiniebla y a toda inmoralidad. Un sistema de vida injusto es una inmoralidad. La prueba de la vida consistía en no permitir ni una molécula de injusticia en el diario vivir. Porque el que permitió tan solo una molécula de injusticia en su vida, se creó un futuro drama en el llorar y crujir de dientes. La prueba de la vida consistía en no equivocarse, en no dividirse ni dividir a nadie. La prueba de la vida consistía en dar la preferencia al que más sabía, porque se había enseñado de que el Hijo de Dios vendría al mundo, brillante como un sol de sabiduría. La prueba de la vida consistía en transmitir el perfeccionamiento y no el imperfeccionamiento. Es por esto es que se escribió: todo espíritu duerme. El dormir consistía en continuar siendo imperfecto y transmitirlo a otros. La prueba de la vida consistía en buscar uno mismo la verdad, porque ello incluía al propio mérito, que se había pedido en el reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en reemplazar a la ignorancia por la ilustración. Los que no lo lograron, no entrarán al reino de los cielos. Y si hubo causas humanas que se los impidieron, sus autores tampoco entran al reino de Dios.
La prueba de la vida consistía en mejorar lo que era imperfecto. El propio avance de sí mismo, lo regula la propia voluntad de sí mismo. El espíritu humano es su propio artífice de su futura felicidad. La prueba de la vida consistía en que cada uno averiguara a las posibles causas que conducirían al llorar y crujir de dientes. La prueba de la vida consistía en proyectarse por sobre lo imperfecto que se poseía y que se sentía. El dormir de la vida fue un extraño daño en que el carácter se fue acomodando en su propio desvirtuamiento evolutivo. Los segundos pasaban, y el espíritu se iba alejando del reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en no dejarse influenciar por seres que por violar la ley de Dios, a otros hacían caer. La prueba de la vida consistía en desprenderse de todo lo atrasado que tenía el espíritu. Pues por culpa de este atraso, infinitas veces el espíritu humano se quedó sin poder entrar al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en luchar contra el atropello que nadie había pedido a Dios. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender por seres que tenían ideas y propósitos contrarios al reino de la luz. Porque toda idea y todo gobierno salido de gente rica no pertenece al reino de Dios. A Dios pertenecen los humildes, los sencillos y los que no conocieron la extraña influencia del oro en sus sensaciones. La prueba de la vida consistía en no ensuciarse ni con una molécula, con el extraño y desconocido sistema de vida interesado, que nadie había pedido a Dios. Nadie debió de olvidar ni un segundo, que el llamado capitalismo había sido sentenciado por Dios. La divina parábola de la aguja y el camello lo enseñaba. La prueba de la vida consistía en ser pobre de espíritu, sin violar la divina ley de Dios. La prueba de la vida consistía en que el espíritu venciera las sensaciones egoístas, y no que al espíritu se le venciera. La prueba de la vida consistía en no dejarse atrapar por los ciegos del conocimiento, porque sus herencias dejan sin entrada al reino de los cielos a los que la reciben. La prueba de la vida consistía en no heredar ni una microscópica molécula del mal. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender por los falsos cristos. Porque no hacer caso de la divina advertencia de Dios es hacer lo contrario a lo enseñado por Cristo. Es lo que se llamará en el divino juicio de Dios, el anticristo. La prueba de la vida consistía en perfeccionarse instante por instante, sin extrañas psicologías que hacían lo opuesto a lo pedido a Dios. Las extrañas psicologías fueron un extraño producto del libertinaje humano. La prueba de la vida consistía en progresar en todo orden de cosas, sin dominar a nadie. La prueba de la vida consistía en aplicarse las divinas parábolas en las propias sensaciones de sí mismo, fragmentos de la ciencia celeste, alfa y